Monstruos hay muchos. Hay vampiros, hay arpías, hay licántropos y también humanos. Sí, gente despreciable que se mueve por deseos irracionales. Y es por eso que el día de hoy el último romano te invita a conocer la segunda parte ya de nuestra serie sobre monstruos con forma humana. Y esta vez presentamos a Justiniano II Rhinotmetos. Intro intrare. El Imperio Romano de Oriente llegaría a su fin en sus territorios estrictamente originales a lo largo de todo el siglo VII. Aquel enorme imperio, legado de Justiniano, se había recortado a Anatolia y poco más en tiempos de los Heráclidas. El avance eslavo en Europa y la invasión musulmana en Asia y África habían arrebatado al imperio su influencia en la Europa occidental, es decir, en los reinos bárbaros. Pero para suerte del imperio, los Heráclidas perderían las zonas más complicadas de defender, pero también salvarían al imperio de caer. Mientras que Heraclio había desbaratado el gran ataque persa, Constante II y Constantino IV habían repelido las incursiones musulmanas más allá de los montes Tauro y habían detenido el avance musulmán en Tripolitania. Constantino IV fue especialmente un gran emperador, pero su muerte a manos de un fuerte cáncer con solo 33 años haría que su hijo Justiniano II iniciara su gobierno mientras iniciaba su adolescencia. A inicios de su reinado, sus generales conseguirían victorias frente a los árabes, motivo por el que aprovecharía todas sus energías en función de una gran política constructiva que imitara a Justiniano el Grande. Pero el imperio ya no tenía las ricas provincias de Siria y Egipto como las tenía el primero, por lo que sus obras serían muy inferiores o requerirían una gran política impositiva que la respaldaran. Justiniano elegiría lo segundo, y eso desencadenaría la parte más oscura de su historia. Justiniano era el emperador de los campesinos. Había repoblado zonas devastadas por la guerra y eso les convenía a ellos como mano de obra. Sin embargo, Justiniano también era muy cristiano y así como había favorecido a los pequeños campesinos en favor de los terratenientes, también había prohibido cosas en las ciudades, por lo que la gente urbana lo odiaba. Así que entre ellos y los terratenientes organizarían un golpe de estado. Mientras la plebe linchaba a sus recaudadores de impuestos, culpados de torturar y azotar con tal de cumplirle al emperador, este era capturado por el general romano de la Hélade, Leoncio. Este hombre ordenaría cortarle la nariz y exiliarlo a Kherson, el enclave bizantino de Crimea. Pero Leoncio no fue un hábil gobernante y el general Tiberio lo derrocaría al poco tiempo. Durante todo ese tiempo, unos 7 años, Justiniano resolvería huir de Kherson hacia el imperio házaro y tras casarse con la hija del gobernante, volvió con un temible ejército a volverse emperador por segunda vez. Tiberio no tuvo más remedio que cederle el poder y es aquí donde el auténtico monstruo aparece. Tiberio y Leoncio fueron rápidamente linchados y murieron con sus cuellos aplastados en el hipódromo imperial. Peor destino corrieron quienes los apoyaron, pues el reinado del terror de Rhinotmetos alcanzó incluso a sus familias. Su carácter empezó a ser más irascible. Era una valentía contradecirlo, pero lo peor sería que en el proceso de su salvaje persecución olvidaría sus funciones como emperador.
Excelentes oficiales y generales murieron por su venganza contra sus opositores, lo que ocasionó serios reveses al imperio en las entradas de Anatolia frente a los musulmanes. Esta peligrosa degradación del ejército y del funcionariado condujo a tantas derrotas que el emperador, que se había puesto una prótesis de oro en la nariz para poder reinar con menos quejas, se presentara personalmente en el campo de batalla. Pero antes de hacerlo, ya había enviado órdenes de que sus generales lanzaran expediciones de castigo sobre Crimea, que se había rebelado contra su autoridad. Las órdenes explícitas dadas para castigar a los civiles eran dantescas, pero en el camino al frente, el usurpador Bardanes, posteriormente llamado Filípico, le derrocaría en Constantinopla antes de que Justiniano pudiera reaccionar. De esta manera, el emperador fue capturado y ejecutado. Pero tal era el odio que sus enemigos le profesaban a Justiniano, que una vez muerto, entraron a la iglesia donde se refugiaba su hijo de 6 años, lo arrancaron de las manos de su madre y lo asesinaron, extinguiendo para siempre su dinastía. Pero adicional a eso, tenemos que tener en cuenta que al momento de morir, tal vez Justiniano II no era el peor emperador que había tenido el imperio, pero para el pueblo de la época sí lo era. De todas maneras, esto es todo por hoy. El último romano se despide, les dejo la reflexión en el ending y recuerden que lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el lunes! Alleluia.